Hola queridos amigos, estamos aquí con ustedes nuevamente y les habla el Colibrí. Bienvenidos a Chela y el Colibrí en su sección Cuéntenos su historia. Y hoy tenemos a un gran amigo que se ha vuelto ya muy familiar para nosotros. Su nombre es Pablo y lo conocemos por su gran cantidad de personalidades que tiene a través de sus vestuarios. Así que Pablo, ¿cómo estás? Un saludo desde Por aquí, Colombia. saludos desde España, Roberto. ¿Qué tal? Por aquí todo genial. Encantado y un placer, como siempre, estar por aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Y ya tú te lo presentas así, ya me remonto a un siglo pasado. ¿Qué siglo estamos viviendo? Hoy estás viendo un vestuario, por ejemplo, con este sombrero que estoy llevando ahora mismo, un vestuario del siglo XVII. Siglo Principios, XVII. Wow. primera Bueno, década. lo que queremos que Pablo nos muestre hoy son sus tres mejores vestuarios o sus tres vestuarios preferidos. Y Pablo nos va a explicar por qué. Porque él es un gran catador de vestuarios, él sabe mucho sobre los vestuarios. Entonces, Pablo, ¿este es uno de tus mejores vestidos o de tus favoritos? Este es uno de mis favoritos. Yo empecé a recrear el periodo de recreación histórica porque yo llevo coleccionando vestuario desde el año 2012-2013. Anteriormente solamente coleccionaba de la época victoriana, siglo XIX, todo en torno a esa época. Luego, a partir del 2017, empecé a descubrir que se hacían eventos aquí en España y empecé a ver que empezaban a hacer eventos del siglo XVII, de esta época que ahora mismo estoy aquí representando con este vestuario. Entonces me empecé a interesar por aquella época, intenté también empezar a recrear, empecé con otros vestuarios diferentes a estos, luego empecé a conseguir estos vestuarios y actualmente el que utilizo en esos tipos de eventos del siglo XVII y también de finales de la segunda mitad, mejor dicho, del siglo XVI, es este tipo de vestuario que trata de un jubón, esto es un jubón, que es una chaqueta, que es con la manga desmontable. Esto tiene un poco a veces debate en el nivel de la recreación histórica, porque hay recreadores que dicen que la chaqueta esta debía ser la manga debía estar unida al cuerpo, no debía ser desmontable, ya que, por ejemplo, un noble usar esta chaqueta de chaleco no estaría bien visto en la sociedad de la época, ya que ir en mangas de camisa en aquella época era ir como hoy en día ya en ropa interior. Y ya, por ejemplo, ir en camisa un noble era ya desnudo. Entonces eso estaba como prohibido en la época. Entonces Ajá. debían llevar esta chaqueta, que por ejemplo esta chaqueta es de lana y está forrada, aquí como podemos ver, de lino. Y luego, encima de la chaqueta, que se llama jubón, llevaban otra prenda de ropa, en este caso yo llevo un herreruelo, que es este tipo de capa corta, como aquí se puede ver, es un tipo de capa corta que solamente se ponía por una parte del hombro, por ejemplo, en el hombro izquierdo en mi caso, porque supuestamente con esta mano yo la debería tener libre para si llevaba una espada poder desenfundarla sin ningún problema. Entonces se llevaba la capa puesta en esta parte del cuerpo. Si llegas a ser zurdo, pues la llevabas en la parte derecha puesta la capa, puesta sobre el hombro derecho. También había otra cosa que decían que según la longitud de la capa, si por ejemplo la capa a más corta que era de longitud, más clase social tendrías. Había también, por supuesto, diferentes tejidos, diferentes telas, diferente todo, al igual también que diferentes colores. Por ejemplo, el color negro, en la época del siglo XVI y siglo XVII, siempre se asociaba a la nobleza, a la realeza, a los reyes, a los reinados. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar esta chaqueta, que es en color negro, junto con la capa, junto con este sombrero, que aquí hablamos de un sombrero ya del siglo XVII, un sombrero ya de los que se empezaban a usar ya finales del siglo XVI, principios ya del siglo XVII, con sus plumas. Luego tengo aquí otro, pero este otro ya es un poco más sencillo, ya no tiene plumas, es ya un poco ya más sencillo para otro personaje quizás. Y luego este vestuario se acompañaba también con este tipo de cuello, que aquí como puede ver es un cuello encogido, que se llama gorguera o gola cervantina, que se llama gola cervantina porque el escritor Cervantes usaba este tipo de cuello, entonces siempre se le Ah, asocia cuando hablan de este tipo de cuello a Cervantes. Y también dependía de la clase social y también dependía también de las modas. Hubo momentos en que usaban gorgueras anchísimas y enormes, luego más pequeñas, dependía de la moda de la época
y también de la clase social que tuvieras del nivel social que tuvieras en la época. Siempre deben ser en color blanco. Hay un debate también respecto a este tipo de prenda de ropa que se usaba, que por ejemplo decían que si eran en color azul, como hay algunas que son azul, o color beige, o color negro, decían que ese tipo de gorgueras no existían en la época. Se decían que en los cuadros, ahora mismo hay cuadros en donde se puede ver una gorguera con no tan blanca, sino a lo mejor color beige, color azul, y eso dicen que pudo ser por el paso del tiempo y por la humedad que oscureció el cuadro, entonces dio esa tonalidad, pero que un origen, esa gorguera estaba pintada en color blanco. Hace poco también se vio un cuadro de un personaje de la época que usaba una gorguera, si mal no recuerdo, creo que era un color a grisáceo tirando a negro, pero eran ya personajes y cosas ya concretas. Pero normalmente la moda de la época y hasta lo que se sabe hasta el momento siempre usaban este tipo de cuello en color blanco. No solía ser de otro color, ni azulados, ni nada, sino siempre más o menos eran blancos. Y luego llevo aquí también este otro que es un collar, que es un becerro de oro, es de imitación, por supuesto, y esto es un tolsón de oro, que también lo llevaban los nobles. Por ejemplo, los reyes de aquella época llevaban este tipo de collar, que era un becerro de oro. Entonces eso ¿Y también es era para para... la buena suerte o por qué un becerro? Pues en realidad no sé decirte exactamente por qué era un becerro, pero esto era también como se le daba a la persona de la época como un título de distinción, como algo de distinción de la época. Que tenía un becerro de oro, no era una persona normal y corriente, ya tenía un cierto rango, un cierto prestigio, una cierta distinción. Y no sé exactamente por qué exactamente se usó ese animal, pero a día de hoy, de hecho, por ejemplo, hay a veces alguna cosa de los reyes, que a lo mejor le dan a uno un premio de algo muy importante, y de hecho a día de hoy todavía se sigue usando aquí en España, en la monarquía española, el becerro de oro. De hecho, el Felipe actual, en algún evento se le ve con este tipo de collar de becerro de oro, mucho más de otra forma, porque lleva ya como unas chapas, ya como unas cadenas ya más grandes, pero de este estilo. No es tan sencillo con este collar, pero sí que el becerro es de la misma forma. Y este es uno de mis vestuarios favoritos porque es por el que empecé a recrear y porque el siglo XVII también en España fue muy importante. Entonces, esa época, yo aquí en España, por ejemplo, es una época que actualmente me gusta mucho recrear y es también de las que más importancia tienen. Aquí en España hay varios eventos, hay uno en Lerma, otro en Jaca, luego hay otro en Medina del Campo y hay también algún otro pequeño por otras partes de España. Es una época por la que me empecé a interesar, empecé a ver cómo era la historia de España de aquella época, una historia apasionante. Entonces, nos empezó a mí y a mis compañeros también a traer esa época. Es una época, la verdad, que me gusta mucho y este es uno de mis vestuarios preferidos porque es con los que empecé a recrear esa época y también porque es un vestuario en el que España tenía en aquella época mucha importancia y yo creo que como español que soy, portar uno de estos vestuarios también, pues para nosotros es un honor representar aquella época, porque fue una época muy importante, entonces la verdad que me gusta mucho este tipo de vestuario. Luego también tengo, por ejemplo, otra chaqueta, esta ya es para el mismo periodo, pero ya más antiguo, ya del siglo XVI. Es acuchillada, tiene la manga unida ya no tiene la manga como este desmontable, es una chaqueta acuchillada, ya es más del siglo XVI. Es también un jubón, pero ya acuchillado. Y luego, para el siglo XVI, siempre uso este tipo de gorra, que es una parlota, se llama este tipo de gorra. En este caso, esta es una gorra de terciopelo con una pluma roja, que es es la gorra que uso para vestuarios del siglo XVI. Y también a veces, para representar a este personaje, uso este tipo de gafas, que la verdad que son muy curiosas porque son gafas hechas en madera, al igual que en la época. Son gafas hechas en madera, pintadas en color negro. Por supuesto, estas son sin graduar, ya que yo no necesito lentes, pero son igual que las que se usaban en aquel periodo. Son también típicas del escritor Quevedo, por eso también a este tipo de gafas se le llamó Quevedos, por referente
al escritor Quevedo, que era el personaje más conocido que las llegó a usar. En sí la gafa no usa patilla, usa unos cordones de lino, de bramante, se pone por detrás de la oreja y la verdad que es una gafa pues bastante cómoda, no es una gafa que te aprieta ni nada, es una gafa cómoda y es, por ejemplo, muy ahora mismo, por ejemplo, para los recreadores que sí o sí tienen que usar gafas porque tienen problemas de visión, usan estas gafas que son las auténticas de aquel periodo. Luego había otras también que tengo que son ya medievales, pero eran como de tijera y se encogían. Pero las auténticas del siglo XVI y XVII era este tipo de gafa de madera. También las había de bronce, de cuero, llegó también a haber alguna de metal, pero usualmente y comúnmente solían ser siempre de madera. Eran las que mejor, las que más también eran fáciles de conseguir y también eran más asequibles para la gente, para el bolsillo de la gente, ya que era un material común en la época, la madera. Y luego, por ejemplo, llevo también este pantalón que se llama gregüesco. Este pantalón es un pantalón acuchillado, también como los de la época, alto. Era un pantalón que iba por la cintura, que se llama alto. Y aquí, como podemos ver, lleva dos colores. El fondo es en color gris, en combinación con las tiras de fuera, que son brocadas y van en color negro. Y esto es un poco luego el cinturón también, suele ser un cinturón estrecho, no suelen ser cinturones muy anchos, como a veces se ve en las películas, que no tienen nada que ver con los de la época. Suelen ser cinturones estrechos, que eran los que se usaban en la época. Y aquí llevaban las carteras, las dagas, las espadas, y solían ser cinturones más o menos de este tipo de grosor. No eran muy anchos ni tampoco más estrechos, solían ser más o menos de esta medida. Este es un poco de los trajes, de los tres trajes más preferidos que tengo, este es uno de ellos, el del siglo XVII, que también uso para alguna época del siglo XVI. Qué bien. ¿Tú crees que en el siglo XVII se vestía mejor que en todos los siglos? En el siglo XVII yo creo que era de uno de los periodos de tiempo que mejor se vistió, porque en la época medieval los vestuarios ya llevaban menos complementos, eran más sencillos. En el siglo XVII se llevaban muchas prendas de ropa, se llevaba la camisa, la chaqueta, luego se llevaba, como te digo, la capa o una chaqueta. Era una época en la que se usó mucho vestuario, al igual que las mujeres. Las mujeres llevaban muchísimas capas de ropa. Era algo increíble la cantidad de ropa que se usó en ese siglo. Luego, en el siglo XVIII, del cual os voy a mostrar ahora otro vestuario de mis preferidos, en el siglo XVIII ya usaban ropa ya, pero con menos cantidad de ropa. Usaban una capa, una casaca, un chaleco, una camisa, pero no tanta ropa encima, porque en el siglo XVIII usaban muchas prendas de ropa una encima de otra, muchas capas. Yo creo que sí, que era una época en la que mejor se vistió. La forma de un noble vestir de la época era muy llamativa y sobre todo gente a veces, por ejemplo, en la realeza, que iban con sus brocados, con sus sombreros llenos de plumas, con sus cuellos de abanillos, que son estos de gorgueras, con sus pantalones, que a veces eran anchos también. Era una época con los vestuarios muy llamativos, muy llamativos. En cuanto también a colores, porque había mucha combinación de color, dependiendo de la moda de la época, y en cuanto también a lo llamativo, al brillo que tenía todo aquel vestuario que se usaba, las joyas que usaban, todo era muy llamativo. Era una época muy esplendor, era el esplendor de España en la época y se demostraba pues también a través del vestuario, de que lucían pues como mejor podían, y cuanto más dinero tenían, pues más colores a lo mejor llevaban y más brillos y más joyas. Yo puedo decir que sí, puede ser de las épocas en las que mejor se vistió en la historia. No me imagino la gente cómo podía ir al baño con tanta ropa. Era increíble, era increíble. Es que era algo complicadísimo, porque tú imagínate la cantidad de ropa que llevaban. Y Claro. luego también era muy curioso, porque en este caso no lo tengo yo, pero hay pantalones en los que aquí arriba, en la cintura, llevan unos agujeros, al igual que en la chaqueta, y el pantalón iba amarrado a la chaqueta. ¿Cómo? Wow. El, el pantalón iba amarrado a la chaqueta. Eso era también
para que fueran más cómodos de llevar y el peso se equilibrara, pero cuando tenían que ir al baño yo no sé cómo harían, porque imagínate tener que desamarrar todos los botones que llevarían, botones no, perdón, cordones que llevarían aquí, unos cordones, atrás otros cordones, amarrados a la chaqueta, o se quitaban la chaqueta y todo lo que tenían, o tenían que desamarrar todos los botones. Era algo terrible, porque es que era ropa que en un momento rápido tienes que quitar y es que te lleva mucho tiempo quitar aquella ropa, porque es que era increíble, amarraban los pantalones a la chaqueta y la llevaban unida al pantalón a la chaqueta, era algo terrible, terrible. Me imagino que terrible. no comían ni bebían antes de ir a la fiesta o algo así, me imagino. ¿Cómo No sé, hacían? porque como les pasan algo rápido para quitar toda la ropa, luego te digo que poco o lo rompían todo directamente, no sé cómo hacían. Sería terrible aquello, terrible. Wow. Increíble esas curiosidades que uno ve en las películas, mucha, no sé, mucha pompa, pero no se imagina los pormenores del asunto, ¿verdad? De la Claro, elegancia. claro, claro. Y luego también, por ejemplo, en aquella época se llevaban, como te digo, muchas capas de ropa. Pero claro, decías tú ahora mismo, dirá aquella época, el calor que haría en verano, claro, sí, pero también había, aparte de varios tejidos, como te comenté antes, también decían que antiguamente, en el siglo XVI y XVII, la temperatura era mucho menos que ahora. O sea, que el calor que hace ahora, si ahora hace aquí, por ejemplo, en verano unos 30 y pico grados, hace 500 años, pues a lo mejor hace unos 20 y pico grados. Entonces, claro, había menos temperatura de calor, también era más cómodo para poder llevar aquella ropa, pero igualmente era mucha ropa que llevaban, ya fuera verano, ya fuera invierno, siempre llevaban la misma cantidad de ropa, solo cambiaban los tejidos para que fueran más cómodos y también más transpirables, pero la cantidad de ropa que llevaba un noble en la época era increíble, porque llevaban la camisa, la chaqueta, luego la ropilla, que es un tipo de chaqueta, o por ejemplo el herreruelo o la capa, llevaban muchas prendas de ropa. Ya un pobre de la época no tenía ese problema. Un pobre de la época pues llevaba un pantalón, una chaqueta o una camisa y podía ir en camisa perfectamente. Un pobre de la época iba en camisa y nadie le decía nada. Pero el noble, por obligación, tenía prohibido ir en camisa, estaba prohibido. Sí o sí, tenía que llevar aquellas prendas de ropa, ya se muriera de calor por mucho calor que hiciera. Es que era increíble, era increíble. La sociedad, la moda de la época, era todo un conjunto, era aquello increíble, O increíble. sea, que entre más prendas tenías, más alta era tu categoría y tu prestigio, ¿no? Claro, por ejemplo, como te comento, los nobles tenían prohibido mostrar la camisa, porque mostrar la camisa era ir desnudo. Como te digo, mostrar ya las mangas de la camisa, solamente eso, y era ir en ropa interior, era un delito ya en la época hacer eso. Entonces lo que hacían era pues poner la chaqueta y encima de la chaqueta, aún así que ya estaba la camisa cubierta, ponían en sí encima otra prenda de ropa, una capa o un herreruelo, algo que les hiciera poder tapar también la chaqueta. Era algo realmente increíble. Era realmente increíble la cantidad de prendas de ropa que llevaban puesta. Pero ya era, yo creo que ya era ya como por respeto a los demás, intentaban cubrirse cada vez más el cuerpo, de alguna forma. En la época medieval iban cubiertos, pero no con tantas ropas. Las épocas posteriores no iban tan cubiertos tampoco, pero es que en la época del siglo de oro, 16 y 17, era una época en la que tanto hombres como mujeres se cubrían muchísimo el cuerpo. Mostrar la carne en aquella época era un delito. Entonces, cuanto más ropa llevaran encima para poder ocultar la piel, más ropa llevaban. Era algo increíble. Bueno, Pablo, y ahora te tenemos como otro personaje, parece es como Cristóbal Colón.